Bendiciones, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, hoy un día cimarrón, estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Nosotros estamos trabajando hoy. Así es. Bueno, en mi casa no fue la muchacha que nos ayuda con el asunto de la comida y en la casa y la limpieza. Porque tú sabes que ya ese sector que es muy importante para los fines, pero como ya no están funcionando o como están funcionando las zonas francas, hay muchas oportunidades de trabajo para ese sector, que por demás muchas veces incurren muchas irresponsabilidades. Bueno, pues sencillamente las reglas de juego son ellos que la ponen. El día que ellos quieren quedarse, se quedan. Secretas llevan los feriados. Luis, pueden ser de la iglesia pentecostal y el día de la Virgen de Altagracia, aunque ellos no crean que ese día se lo cogen. No, ellos se cogen cualquier día. Oye, fíjate que el día de hoy es un disparate que lo hayan puesto como el día de Duarte, porque Duarte cumplió, se correspondía de su fecha, el 26 de enero. Fecha natalicia, 26 ese es de enero. Natalicio, ese es el día que se debe conmemorar. Conmemorar y celebrar y todas esas cosas que signifique recordar y reconocer al patricio. No, pero entonces lo trasladan por aquello que hemos hablado. Entonces, por eso el país hoy está paralizado. Sí. El país está improductivo en el día de hoy. En la calle tú no ves un alma, porque sencillamente trasladaron para el día de hoy algo que ya fue celebrado o conmemorado el día 26. Tú sabes que yo venía oyendo en el carro un programa de radio, dicen el nombre de la emisora y caneando ese programa, iba a decir, será el extremo que se pongan a decir que caneando con Duarte, porque... Claro. Entonces, no, este país en muchas cosas es un relajo, ahora, se ha distorsionado tanto. Por eso yo cada vez que encuentro un mensajito por ahí que forme parte de consejos, sugerencias, o que llame un poquito a reflexión. O de planteos reflexivos edificantes. Yo lo capto, quizás de las cosas buenas que nos aporta las redes. Entonces yo lo capturo y se lo mando al director y lo pasamos por aquí. Pero bien, a propósito del día 26 de enero, recuerda, Danilo, que fue la rendición de cuentas del 22 del Tribunal Constitucional. Hay un cortito que me mandaron que yo quiero, como es natural, hacerlo nuestro, hacerlo del programa y compartirlo con nuestros televidentes. Divulgarlo, que es cuando el magistrado Milton Ray Guevara, magistrado presidente del Tribunal Constitucional, dice que ese órgano es y será un guardián de la Constitución y de la soberanía nacional. Eso es sumamente interesante. Claro. Los que le sigan a los actuales magistrados, miembros del Tribunal Constitucional, deben seguir ese ejemplo, ese mismo esfuerzo y mantener en alto la dominicanidad y la institucionalidad. De manera que, director, vamos a poner ese cortito de magistrado Milton Ray Guevara. Que se escuche bien, desde Cabo Engaño hasta Cabo Irois, desde Cabo Isabela hasta Cabo Beato, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana siempre será el guardián de la Constitución y la soberanía dominicana. En esta mañana, ante ustedes, le agrego, y de la dominicanidad. Por ello es necesario que en cada uno de nuestros corazones se construya un altar a la República Dominicana, a la preservación de su soberanía, de su independencia y de los valores fundamentales que se recogen en sus símbolos patrios, el himno nacional, la bandera nacional y el escudo nacional con su lema Dios, patria y libertad. Interesante que esa exhortación del presidente del Tribunal Constitucional suene en todos los rincones y que asumamos esto. Sí, sobre todo porque eso va consustanciado con el ejercicio que ha hecho el Tribunal Constitucional de construir una efectiva cultura constitucional. Hay que reconocer lo que ellos han hecho, el esfuerzo, han trabajado en esa dirección y se ha comportado como un tribunal
que es verdaderamente un poder independiente, bueno, sin crear conflictos. Y como al magistrado Milton Rey Guevara, que es el hacedor, junto Sí. a un grupo, pero con él a la cabeza, bajo su égida, bajo su personalidad y su responsabilidad, se ha construido aquello. Sí, sí. Entonces, a él le correspondió el protagonismo de empezar de la nada. el protagonismo, el esfuercismo, y claro el término, Danilo, porque allí se comenzó de cero. De cero, de Allí la había, nada. allí había un mandato, Sí. como el que le entregan un cargo o una institución o un carro con la llave, o con Sí. la placa, con la placa. La placa, pero Un sin carro el no, carro. la placa, pero una vez Sin el vehículo. hubo en el primer gobierno de Leonel Fernández, recuerdo que hubo una viceministro de Educación, en ese tiempo era subsecretaria de Educación, Sí. que le entregaron la placa del carro, no le entregaron más nada, no tenía ni despacho, yo creo. Pero que, ¿sabe qué? Así como hay un guardia, no hay un enemigo más cosa de un guardia que otro guardia. Sí. Así mismo, una mujer política o ejecutiva Ay, sí, las mujeres a la otra mujer, oye, dan sus codazos. codazo, le meten los pies hasta donde tú no te imaginas para que se vayan de boca. Y como andan en tacos, se van. Imagínate. Entonces, Así bueno, es. ahí iba a referirme a una actividad que hubo interesante en Santiago. Tuvo Leonel Fernández y una tertulia del general Soto Jiménez y el presidente Fernández, pero vamos a mejor diferir eso para a propósito de que en el día que se escogió supuestamente, y todavía estoy yo hablando para conmemorar la fecha de El natalicio de Duarte, no hay ninguna actividad. Entonces lo único que se hizo fue la juventud de la fuerza del pueblo, que lidera Leonel Fernández, organizó una caminata desde el Parque Colón, Sí. hacia todo el Conde, hacia el altar de la Patria. Y eso se llenó de gente allí. Mira, desbordante. Mira cómo está el Conde. El allí. Conde, sí. Eso no tiene parangón, porque realmente eso se pintó de verde allí. Sí. Fue una caminata de juventud. El presidente Fernández habló allí. Mira qué lindo eso, esa imagen de la figura de Duarte. Y ellos tocándola, los jóvenes. Creo que están pintándola. Sí. ¿Tú crees que es pintando? Sí, sí. Bueno, Sí. parece como que la estuvieran tocando, pero o más de un pintor está participando, no sé, pero es importante, significativa, muy simbólica, muy bonito esta imagen. Entonces, Danilo, aquello importante porque por varias cosas. La idea era levantar en alto la bandera de Duarte. Allí está la bandera nacional. Por supuesto, los participantes aprovecharon y levantaron banderas verdes, como es natural. Como que es un ejercicio visto desde la parcialidad partidaria. Es un partido. Pero un ejercicio democrático, pero claro, también con su tónica, su tinte patriótico. Claro. Político patriótico, diríamos. El partido reivindicó su línea de artista. Claro. Tanto así que el presidente Fernández, cuando echa mano a su discurso, plantea justamente algunas de las palabras muy aleccionadoras del patricio. La única crítica que yo puedo hacerle a eso es que es una caminata de jóvenes. Sí. Allí el único, con algunos añitos ya, que pudiera, que se justificara. Es el líder del proyecto. Es el líder, pero ¿por qué algunos viejitos se meten allí? Pero tú sabes que a gente le gusta todos los figureos y todas las cosas, está siempre en medio. Donde el líder lo vea. Y yo lo digo esto, Danilo, porque no solamente que se pueda criticar por el día de hoy, que hayan, sí, donde el líder lo vea, pero el líder no está convocando a los viejos. No. Es una actividad exclusivamente para jóvenes. Y debe estar entonces manillando aquello o encabezando aquello el líder de ese proyecto. Entonces, yo en principio critico eso. No sé si está ahí, pero me hubiese gustado ver mucho al hijo de Domingo Jiménez, fallecido el año pasado, un gran hombre, un activista. Tú puedes estar seguro que él debe estar ahí, algún lado, un joven muy en algún punto sumamente militante. Entonces, era para caer en la crítica segunda,
quizás debí invertir los papeles, pero por supuesto, como es a lo que están ahí hoy la crítica, lo quiero esto llevar también como advertencia, porque en un posible gobierno del presidente Leonel Fernández, los viejitos o no ya tan jovencitos, sino medio entrados en edad, que ya han sido muy vistos, deben dejarse ver menos. Aparte, ya en la concreción de un proyecto de Leonel Fernández. Pon tú, Leonel Fernández es gobierno mañana. Esos viejitos tienen que, o se hacen ellos aparte, o el presidente Fernández tendría que echarlos un poquito a un lado. Yo no digo que los dejen sentados en su casa. No. Pero mira la expresión que voy a utilizar. Que lo manden para Cuchinchina. ¿Hay algún lugar más lejos que ese? O si no otro que sea... porque realmente tienen que, si quieren que el gobierno, un proyecto sea diferente, que un posible gobierno sea diferente, tienen que proyectar y contribuir ellos mismos, quitándose Bueno, tenemos embajada en Sudáfrica. En Sudáfrica. Queda más lejos que la Cuchichina, Danilo. Hay que buscar un mapa para que chequemos los puntos más lejos. Vale, porque hay gente que en el orden agropecuario, en el orden financiero bancario, en el orden de muchísimas otras políticas públicas, tienen que ser encabezados por gente, por nueva sangre, caras nuevas. No hay gente que está disfrutando de una pensión muy jugosa. Quedarse con su pensión. Que ya podía quedarse con su pensión y una asesoría. Una asesoría, unas cuestiones, por ejemplo, honoríficas. Claro, porque, por ejemplo, yo no me imagino, y esto no lo digo en sentido negativo, sino muy constructivo, señores. Voy a poner un nombre. ¿Tú te imaginas que designaran de nuevo a doña Ligia en educación? Que era ahí. O en educación superior, ciencia y tecnología, por ejemplo. No sería ahora. O en una asesoría, perfecto. Sí, porque es una dama que tiene mucha experiencia. Un asunto honorífico, y pongo ese no, pero digo, ya cumplió su ciclo. Y lo digo, cumplió su rol. Ahora, porque tú lo estás diciendo con la mejor buena fe, claro, y sin ninguna inquina. Claro, por el contrario. Yo lo que digo, resaltando sus méritos. Démosles paso a otras caras nuevas o sangre nueva, para que realmente las cosas sean diferentes y a las oportunidades también sean un poquito más repartidas, porque si no sería repetición de lo mismo, más de lo mismo, como dice el público o el pueblo. Entonces eso no se vería bien. Y eso cabe para la misma gente del gobierno actualmente. Señores, que la misma gente, tú las ves que son las que están pontificando, las que están... hay gente que se niega a salir del círculo y ya cumplió ciclos. Por ejemplo, a mí me gustó que de una cosa que no me gustó, por ejemplo, dentro del proyecto actual de gobierno, en la cuota que le correspondió a Hipólito Mejía, me gustó que tienen un jovencito viceministro vicecanciller más bien. Tienen un viceministro administrativo, nieto del presidente Hipólito Mejía, y así tiene mucha gente joven, alguna gente joven. Un nieto de don Antonio Guzmán. Está Inespre, creo que. Sí, el hijo de doña Sonia, está en Inespre. Iván, sí, que se llama como su tío. Iván Hernández Guzmán, en este caso. Le pusieron el nombre del tío fallecido. No, el nombre de su padre. Su tío también. Su tío fallecido. Su tío, pero el apellido. Pero yo digo Hernández, Iván Hernández. Porque es Hernández, porque pero su Iván padre, es el nombre del padre, del tío. El nombre de su tío. Sí, el hijo de don Antonio, que era agrónomo, falleció, que fue compañero de Hipólito de estudio. Entonces, esa gente joven está bien en el sector de Hipólito. Ahora, ¿cuántos muebles viejos llevó Hipólito dentro de la cuota que le concedió el presidente Abinader? Muchísimos bueyes viejos que ya para arar y abrir buenos surcos no están buenos. Y el ministro de Defensa, que tiene más tiempo del que manda la ley,
y que fue un hombre que ya había agotado mucho. Entonces eso ha creado, en ese, ya que mencionaste, en ese renglón, ese sector, un tapón. Donde se designó a muchísimos viejos y donde los que están repitiendo, muchos de ellos, no tienen oportunidades de subir, de crecer, de ascender. Sí. Y ahí eso no se puede. Eso no se puede. No. Entonces son de las cosas que el presidente Abinader o ha tenido que atragársela o ha tenido que darle larga por una cuestión de no pisar callos y no, qué sé yo, no malquistar buenas relaciones personales y políticas. Entonces, como medio dar de largas a eso. Pero eso, en términos de la institucionalidad, sí, inclusive la buena gobernabilidad, eso no va bien, eso no cae bien. No. Director, si le parece, vamos a hacer una pausa y nos metemos en unos par de temas después cuando retornemos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. Las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas, de repente renaces despierto, no pido nada, hoy sé. Te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hay un mensajito interesante, una referencia que se hace de la posición de China y de Rusia, especialmente la concepción, el concepto que tiene o la visión que tiene el presidente Putin de la ideología de género. Sí, que los chinos tienen una excelente actitud. Ellos dicen que las hembritas deben ser educadas como hembritas y los varoncitos como varoncitos. Pero tú no puedes... que caminen como varoncitos, que hablen como varoncitos y se comporten como varoncitos. Los varones. Lo correcto, sí. Claro, así que debe ser. Esos son así, mochados por la mitad. Eso no es de qué sé yo. Sí. Bueno, pues aquí el presidente Putin sencillamente dice, bueno, ahí no se persigue a nadie por su ideología, por su forma, por sus desviaciones, su asunto. Se le respeta toda su cosa. Ahora, que no se metan con la formación de los niños en las escuelas. No. En las escuelas. Y eso viene a propósito de unas visitas que ciertos embajadores extraviados que nos mandaron para acá. Sí, en su momento. En su momento, muchísimas diabluras que hicieron y muchísimos otros que defienden esas cosas. Yo creo que en la vida privada, esa es la parte, nos inscribimos en esa parte.
A cualquiera en su vida privada hay que respetarle su asunto. Si en su vida privada usted quiere ponerse vestido, haga lo taco que usted alto quiera, y maquillarse. Maquíllese, póngase su taco, haga lo que tú quiera, haga un saco y métase dentro de su casa. Ahora, no me venga de que a querer concientizar a los muchachitos y con aquello ahora, el último invento de que ella, que ni ella ni él, sino ella. O sea, en medio para dejar que... Eso es un disparate. Entonces dice Putin que si a los 18 años, ya con la mayoría de edad, usted quiere hacer lo que usted quiera, pero bueno, ya ese es su problema. Sí. Entonces fue una entrevista, refieren que es bastante larga, que en su momento le hiciera el director de cine Oliver Stone. Es Oliver Stone, sí. Sí, Oliver Stone, director de cine. Y entonces ahí están vamos a ver ese videito, director, para entonces pasar a otro tema. En una entrevista que pueden ustedes encontrar en YouTube, en la que el director de cine norteamericano Oliver Stone entrevista a Vladimir Putin, en uno de los fragmentos de una entrevista de 4 horas editada, le pregunta por la homosexualidad y le pregunta por cómo es posible que en Rusia no se pueda difundir la ideología de género en las escuelas y no se pueda hacer proselitismo homosexual. Y la respuesta que le da Putin es absolutamente ejemplar. En Rusia no se persigue, no se encarcela, no se discrimina a ningún adulto por ser homosexual. Hay actores, hay artistas, hay deportistas que son homosexuales y nadie los persigue ni los discrimina. Pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia. Porque la base de esta nación es la familia. Si el niño se convierte en adulto al llegar a los 18 años y decide ser homosexual, es una decisión suya. Pero no vamos a tolerar que la familia la destruyan desde abajo, haciendo proselitismos con niños que no tienen el criterio suficiente para decidir en un sentido o en otro. Yo puedo estar muy poco de acuerdo en muchas cosas con Putin, pero ahí le doy toda la razón. La visión de los chinos sobre la ideología de género es la misma. Esto es peor que el opio que trajeron los ingleses. Entonces, no van a tolerar que la vaya destrucción de la familia y que eso es pero además yo creo que fomentar ese tipo de confusión en las nuevas generaciones y que nosotros hayamos tolerado, yo creo que hay que ser tolerante y condescendiente con una gente que opta por una preferencia sexual, pero de ahí a permitirle que esa persona hasta quiera insultar a uno. O a promover eso. Sí. O por Dios. Entonces yo creo que se han pasado hace rato de la raya. Bastante. Bastante. Mira, el caso en aras de el libre comercio, la libre inversión, la garantía jurídica y todas esas cosas, el derecho al comercio, la seguridad, la libre iniciativa privada. La iniciativa privada, pero sobre todo la imagen de seguridad jurídica y de confianza que cree un clima propicio para la inversión extranjera. Sí. La gente que viene a trabajar, que viene a invertir, hay que clarificar las cosas, reglas de juego bien claras, para que realmente no se presenten en el camino esos nubarrones y esas cosas que producto de la falta de reglas claras o las inconductas de algunos funcionarios públicos o avivaturas de algunos autoridades, asesores o no, eso no se debe permitir. Hay un señor que tour operador que se instala en Valladolid, consigue toda la permisología para él poner a funcionar unas pequeñas embarcaciones. Sí, hizo una inversión de 3 o 4 embarcaciones. Tiene una inversión allí, entonces, ¿qué pasa? Hay una asociación, qué sé yo, esas competencias que se dan aquí, estilo los choferes, esa ruta, usted no puede pasar por ahí, o esa ruta es mía. De que se agarran de una esquina y que esa esquina es de esa esquina es mía. Entonces, bueno,
y que eso encuentre el apañamiento o la complicidad de autoridades, peor todavía. Sí. Pues a ese señor que se llama Máximo Patruno. De origen italiano. De origen italiano, pero que ya se hizo dominicano. Dominicanizado hace tiempo. Entonces, a ese señor le está el ayuntamiento de Valladolid en la persona del síndico Enriquillo Brito. Pero hay otros pañaguados más ligados al síndico, repito, Enriquillo Brito. Él denuncia que lo están extorsionando, que lo están amenazando, pero que ya pasó a vías de hecho. La extorsión va en qué dirección. Bueno, a él dice que el ayuntamiento, el síndico en particular, le ha pedido $15,000. Pero no como impuesto legal, sino como una entrada, parece. Él imputa que es una entrada por debajo de la mesa. Una entrada por debajo de la mesa para dejarlo participar, pero que ya él tiene varios años funcionando allí. Sí, él está operando pero bien. Ahora, y él con todos los permisos, el permiso de la Armada, el permiso del Ministerio de Turismo. Entonces resulta que ahora... Él tiene una estructura montada. Exacto. Entonces ahora le han puesto un letrero allí, le han puesto un letrero por encima de la Armada, le han puesto un letrero del ayuntamiento de que no puede operar allí, donde él está operando. Claro. Entonces en un momento determinado, él ve que hay una grúa que le está removiendo sus embarcaciones y dice, pero ¿para dónde va usted? Dice, yo no sé, el síndico me mandó, el síndico fue que me mandó. Entonces fíjate, él denuncia ya no solamente las amenazas, la extorsión y todas las dificultades que le están poniendo en el camino, sino que ya han pasado a vías de hecho. Sí. Ya él denuncia que fue agredido, que fue atropellado. Objeto de una golpiza. Que fue objeto de una golpiza. Muestra en su rostro una marca de parte de los golpes que él dice que le dieron. Dice que le cayeron como 15 personas. Como 15 personas. Esto debe ser investigado. Esto debe ser investigado. Y la vida de ese señor debe ser preservada. Exactamente, las dos cosas. Sí. Se comienza investigando, digo al revés, primero preservemos la vida de este señor. Turismo que se ha estado proyectando como una institución con mucho dinamismo en la persona del ministro David Collado, un gran trabajo. Haciendo su trabajo, pues entonces debe investigar esto, actuar rápido. Y debe ir allí a garantizar la inversión. Debe ir allí a ponerlo en posesión a él y garantizarle, inclusive durante un tiempecito ponerle una seguridad. Mira ahí en la cara, el rostro, el director lo puso en primer plano. Mira ahí en la cara, cerca del ojo, donde tiene la seña del golpe. Tiene una tumuración ahí. Está bueno, parece que tiene una tumuración también. Sí. Eso se ve aflautado ahí en el pómulo. En el pómulo. Entonces, o sea, él dice que le cayeron como 15 personas, le dieron muchísimos empellones y realmente eso no puede ser. Se le sugirió que, y él dijo que ya lo hizo, someter una querella. Querellarse contra los autores de esta agresión que no debe ser pasado por alto. Así es. Esto debe, así como me llamó la atención a mí desde que lo vi en las redes, debe llamar la atención y encaminar seguido su acción del ministro de Turismo. El ministro de Turismo, David Collado. La propia Armada debería mandar unos cuantos armados allí a vigilar, a protegerle la seguridad a este señor. Así es. Y a posesionarlo allí para los fines. Y Politur también, hermano. Politur también, pero en este caso yo creo que le corresponde a la Armada. Sí, la Armada tiene. Porque él no está haciendo turismo, él está trabajando en el sector turístico. Él es tour operador. Sí, él hace viajes llevando a la gente a diferentes. Entonces, usted no puede estar ahí. Ya él tiene un tiempo allí, está autorizado por la Armada, autorizado por turismo. Él dice que está siendo exitoso en su trabajo. Ese es el problema de muchos ayuntamientos que creen y quieren en cualquier actividad que se produzca en su municipio, en su provincia, en su sección, en su lugar, que hay que entrarle unos cuartos por todo y que hay que pagar por todo. Y así no. Entonces, así no. Entonces, esto es para investigarse y como tú dices, Danilo, que se investigue
que se le proteja la integridad a este señor y que se dé un ejemplo por siempre. Al síndico ese, sencillamente que lo pongan en el sitio que hay que ponerlo. Sencillamente para que después no lo echen en un zafacón cuando tenga que venir una nueva elección y haya que reconocer o evaluar o valorar o de lo contrario echarlo en un zafacón si sirve para poca cosa. Porque el síndico de Valladolid en todo caso está llamado a proteger a un empresario que está promoviendo trabajo, que está creando fuentes de riqueza. Pero Danilo, si él paga sus otros impuestos, la permisología y demás, ¿por qué él quiere que le cobrar un peaje y además obligarlo a asociarse? Si él no se quiere asociar con... En eso yo estoy con el amigo, por ejemplo, mi querido amigo, ya en otra vertiente, pero bueno, lo traigo a propósito, del poeta Gerón. Que la asociación de que se ocupa de una chismografía grandísima como las cronistas sociales son muchos de los intelectuales. Oye, pero no hay unos señores más chismosos, muchísimo, asociación de chismosos. Entonces, así no. Entonces, realmente dice, no, yo no me asocio con nadie, yo solo soy un equipo. Y es verdad. Sí, el maestro Gerón es uno de los intelectuales que, como muchos otros, prefiere estar solo en su gabinete produciendo. Que a propósito, ya que vino a colación eso, yo no estaba pensando que íbamos a caer ahí. Hay un asunto de un premio nacional de la Fundación Corripio. Que se le entregaron a un obispo. ¿Cómo que a un obispo? Sí. No, pero el tema es, ya seleccionaron a uno para el próximo, de antemano. Esa es una logia allí. Es una logia. Atención, Pepín Corripio. Sí. Me dice que a propósito a mí me ha inquietado, yo estoy averiguando porque este obispo parece que anda en tan bajo perfil que su obra, yo no la conozco, a lo mejor es buenísima, me dicen que es un gran escritor, pero no lo conozco. Entonces, es tan gran escritor que tú no lo conoces, yo tampoco. Lo que yo quiero decir es lo que voy a decir, Danilo, mira, para ser bien claro, eso es una logia allí, yo no quiero decir que es una mafia, porque no es que estén recibiendo dinero, pero sí están traficando con la... Que hay que pertenecer al círculo cerrado de ellos. Y no de los Corripios. No. No es el caso. A Pepín Corripio le están ahí pasando, metiendo... Tú sabes que el Ateneo se llama intimista o interiorista, algo así. Entonces parece ser que solamente los que están en ese interior. Pero no es el Ateneo, pues es en la fundación. Pero quien escoge el presidente es Bruno Rosario Candelier. Bueno, es una asociación de universidades, de rectores. También. De rectores. Que no van ellos a... Entonces no van ellos, sino que tienen unos representantes. No es solamente Bruno Rosario Candelier, pero en un momento determinado, quien trazaba las pautas y manejaba todo aquello era Tena Reyes. El intelectual Tena Reyes, que realmente tenía sus determinados resentimientos, sus determinadas preferencias. Entonces, que no quiero abundar más, pero bueno. Pero porque ya abandonó este Valle de Lágrimas ese tiempo. ¿Lo abandonó? Él murió. Él murió, yo no sabía. Yo entiendo que Tena Reyes murió. Y yo entiendo que no. Pero si fuera así, voy a averiguar eso, porque yo de los fallecidos respeto eso. Lo respeto. Respeto eso. Sí, si es así, retiro todo lo que he dicho relacionado con esa parte. Pero bueno, el asunto es que eso se ha manejado allí. Que se lo da, el premio es de fulanito de tal. Y entonces manejan a los rectores o cabildean con los rectores. Es producto de un cabildeo. Entonces, si tú te respetas, tú no vas a estar cabildeando de que te otorguen el premio de literatura. Entonces, bueno, buscan, fulano de tal le toca ahora. Me dicen que a la persona que le toca ahora es una persona que nadie lo conoce y que podrá haber hecho su obra, pero no una obra como han hecho otros, que no es solamente escribir un libro o escribir una novela, sino tener un trabajo intelectual, ser un trabajador de la cultura, un fomentador de la cultura, un trabajador, asesor y formador de varias ramas del arte. Entonces,
por ejemplo, con el poeta Gerónimo, tú sabes la cantidad de obras, no solamente escritas, producidas por él, sino obras que él ha contribuido así como publicista o sea, publicitando obras y editando obras como editor. Obras, conformando, asesorando a muchos editores, a muchos escritores para que puedan plasmar esa obra, esos proyectos en obras reales. Y entonces, una obra inmensa. Eso está ahí, tanto en las plásticas como en la literatura en sentido general. El maestro Gerónimo tiene una trayectoria en la literatura dominicana, y como ensayista, se ha sido sobradamente mezquino con él. Él. Y yo no quería hablar de eso porque yo soy amigo de él y todos los amigos tienen que hablar bien de los amigos. Pero yo estoy hablando ahora de lo que son enemigos de las buenas cosas. ¿Tú me entiendes? O los fomentadores de las buenas. Entonces, eso hay que revisarlo. Yo creo que hay que revisarlo. Yo creo que sí. Y Pepín Corripi debería informarse mejor de cuál es el criterio que está primando allí y cuáles son las cosas que en un pasado reciente y todavía están prevaleciendo para que se escoja, se elija, se seleccione al premiado que a alguien le dé la gana, no necesariamente dentro de la pléyade de merecedores, que se escoja al que le corresponda. Sí. ¿Tú me entiendes? Tú sabes que a veces se ha querido ser demasiado... Por ejemplo, ese premio se inició concediéndoselo a dúo, a Bosch y a Balaguer, porque... a dúo. Sí, porque don Pepín dijo, bueno, que si se lo concedemos a vos, quizás la gente de Balaguer se molesta y los dos tienen mérito, entonces se le concedió a los dos. Pero puede ser uno adelante y a otro atrás. Debió ser y así. ya. Sí, ese es el problema. Que eso era lo más adecuado. Yo no sabía esa parte, pero yo sí le vengo dando seguimiento a la situación de un tiempo para acá, que me entero de por dónde andan las cosas, de que allí hay que cabildear ese premio, que el que no lo cabildea no se lo dan, o si a alguien se lo llevan es porque por tales o cuales cosas a alguien se le ocurrió que debe ser ese el que le den el premio. Y eso no debe ser. Hay una pausa final, director. Vamos a recogerla para entonces venir con las cosas finales. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. Las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas, de repente renaces despierto, no pido nada, hoy sé. Te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El doctor Zenén Cava, que es el presidente del Colegio Médico, ha hecho una advertencia a las autoridades de salud pública
a fin de que abran el ojo y sean un poco más dinámicos con el tema del cólera, los casos que están ocurriendo. Dice él, tenemos cólera, pero todavía no tenemos nada. Ustedes verán, si no se sacuden las autoridades y hacen lo que tienen que hacer, él hace la salvedad de que el cólera es igualito o peor que el COVID. Sí, en días pasados, el periódico Listín Diario se quejó de la forma en que Salud Pública estaba manejando el asunto. Pues decía el editorialista, porque fue editorialmente, está bien que no se quiera alarmar, pero tampoco deben esconderse cifras y situaciones que desinformen a la población sobre la real situación del problema. Bueno, pero en este caso, el presidente del Colegio Médico, en su advertencia, dice él, bueno, se podrá estar haciendo algo, pero no se está haciendo lo que hay que hacer para educar, advertir a la opinión pública. Dice, yo no veo perifoneando por ahí, yo no veo que se esté panfleteando, o sea, mandando las advertencias, la educación. Y diciendo dónde están los centros de vacunación. Sí, pero advertirle, crearle conciencia, informar. Y una campaña informativa. Una campaña donde realmente la población esté advertida, educarla sobre el tema, crearle conciencia para que las personas no solamente se cuiden y tomen las medidas de previsión para evitar estas cosas, sino que tengan la debida conciencia para no solamente auspiciar aquello, sino o fomentar, sino para evitarlo de alguna manera, que se siga propagando, porque él dice que los casos que están ocurriendo, muchos de los cuales, como tú decías, no se están dando a conocer en el nivel de las ocurrencias, es como para que se le ponga un poco más de atención a eso. Así es. No es que no se esté haciendo algo, pero que no es suficiente. Sí, y también incluso nos estamos dejando chantajear, porque resulta que donde comenzaron los brotes, quiera sí o no, en Haití. Entonces ya hay gente que cree que porque se diga que en Haití, nosotros estamos prejuiciados en contra de Haití. No, esa es la realidad. Y por ejemplo, una mujer que tenía cólera, una haitiana, no le costó al Estado Dominicano casi $1 millón su tratamiento y curación. Entonces, todo ese tipo de detalles y de cosas deben ser informados con precisión a la población. Sí, informado, pero la estructuración de una campaña, sobre todo, campaña de orientación, de educación. Orientación y educación, como tú dices, eso está haciendo falta. Eso está haciendo falta. De manera que esa clarinada que hace el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico, hay que tomarla en cuenta. Hay que escucharlo antes de que se nos vaya la situación de las manos. Ya para sofocones, para sustos, para pandemia, yo creo que ya tenemos de sobra. Hemos pasado las de Caín con el tema del COVID y ahí también hubo que enfocarse mucho en el tema y probar mucho para que la gente, fíjate que tuvieron que tirarle la guardia y la policía atrás porque la gente no quería, la gente no quiere por simple conciencia, por simple responsabilidad cívica, dejarlo asumir de que la las responsabilidad cosas personal y esas cosas o conciencia. Se burlan algunos porque piensan a lo mejor que la conciencia es verde y se la comen los burros cuando la encuentran mal puesta, creyendo que es hierba. Entonces ese es el problema, pero no es así. No es así. De manera que, Danilo, tú mencionabas ahorita fuera de cámara el tema de la pareja de la Guayiga. Que todo continúa desaparecida. Continúa desaparecida. Cada vez con notas no hay rastro. Y cada vez con notas más alarmantes. Ya hay videos que muestran que el señor llegó acompañado de 2 hombres, y por lo tanto ellos no entraron y lo sacaron, sino que él llegó acompañado de esos hombres. O sea que ya hay parte de las tesis iniciales de que fueron como una especie de secuestro, ir a buscar y no fue exactamente así. No, entonces. Él es prestamista y es un hombre que se mueve mucho. Por eso se encontraron 13 plásticos de tarjetas. O
sea, sabe que la gente le da los plásticos a los prestamistas. ¿Le da los plásticos? Sí. Pero entonces... Y entonces no hay robo porque dejaron 198,000 pesos. Pero sería que no los encontraron o qué pasó, porque se dice que los demás objetos estaban allí, pero que se llevaron la televisión. La televisión. ¿La televisión para qué? No sé. Porque si eso no era una cámara, si dejaron todo ese valor, ese dinero, entonces, o fue que no lo encontraron ese dinero, o no buscaron bien, o no buscaron nada y eso estaba allí. Tú sabes que la dama... Pero ¿qué es lo raro que tiene ese caso? No, tiene muchas cosas raras, Luis, porque se dice eso, hay mucha gente que dice que él se movía mucho, pero vecinos usan la expresión que él se movía mucho, pero no quieren seguir de ahí. Claro, se movía mucho, pero bueno, ¿por qué se lo llevan a los dos? A los dos, sí. ¿O por qué desaparecen los dos? Porque, el papá de la dama... Porque nadie vio nada. Dice que él le pagó los estudios, ella estudió química. ¿El papá? De la esposa. De la esposa. Que ella estudió química. Antes, en los tiempos nuestros, ella no tendría perfil profesional, pues tú la ves que está siempre haciéndose selfie en poses sugerentes. Ella era maestra de una escuela en química donde se graduó y asesora de un conjunto de merengue. Una cosa un poco dispar. Una cosa como que no compaginaba con la otra, o muy distante de la otra. Sí, sí. Pero el tema es, ¿por qué desaparecen la pareja? Dejaron los niños solos. Lo dejaron Fue en horas de la noche. Sí, sí. Y los niños amanecieron solos. Y después un familiar, cuando se enteran que no ven nada y ven los niños solos, te llaman a un familiar y se da la voz de alarma, pero mientras tanto, ni en los santos espiritistas no aparecen pues, la pareja por ningún lado. La hermana de él y algunos familiares de ella empezaron a llamar a los celulares que en un momento los remitían al buzón de voz, pero después los celulares se apagaron. Entonces, eso que está muy... Entonces, pero es posible que esté, el hecho en sí esté ligado a algunas de las actividades de carácter económico o comerciales, como sea, pero a las actividades de comercio, lícito o no, a la que se dedicaba el ciudadano. Entonces, pero lo que extraña mucho ahí es por qué la pareja. ¿Por qué se la llevan a ella también? A ella también. Para no dejar evidencia. Y parece que lo agarraron a él y fueron a buscarla a ella, porque se bloqueó. ¿Y no estaban juntos? No, ella. Cuando él llega con los dos hombres, y entonces, pero ella está en la casa, y a ella la sacan de la casa. Entonces eso no está claro todavía. Y las autoridades, que en algunos últimos casos han sido bastante diligentes y eficientes, todavía no Por ejemplo, en el secuestro de la niña fueron altamente eficientes. Altamente eficientes allí, y que eso fue un laudo que hay que reconocerle a la policía. Aquí siempre se ha dicho que la policía de aquí es eficiente. Cuando quiera. Siempre que quiera. Así es. O cuando hay una orden superior que algunos ramos pueden rodar. Entonces, es una orden de arriba, búsquelo vivo o muerto, pero que aparezca. Tú sabes que a la pareja le ha ido bien porque un dueño ¿A cuál pareja? La que le raptaron la niña. ¿Le ha ido bien por qué? Bueno, un dueño de un canal de estaciones de televisión y radio le regaló cama, nevera, televisores. ¿Estamos hablando de Gómez Díaz? Sí, Gómez. ¡Un apartamento! Pero también la llevaron a un programa y el Pachá le regaló otras cosas. Gómez Díaz le regaló la leche por varios años. Pero eso está muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, ya le ha podido regalar. Él le regaló a Fausto Mata una jipeta Mercedes-Benz. No me diga que mi amigo Fausto Mata anda en una Mercedes. Una Mercedes. Qué bueno para él. Estaba como escogiendo, como que era... y a Gómez Díaz le adivinó el gusto y anda contentísimo ahí Fausto Mata. Luis, una Mercedes cualquiera anda feliz. Pero claro, y sobre todo regalada. A ese precio. Entonces él dice, pero Gómez Díaz tiene los juegos pesados. Y le regaló su Mercedes. Fausto Mata es uno de los artistas del canal más trabajadores. Muy trabajador. Y menos problemático. Tengo entendido. No quiere que se le vaya a su gente, pues entonces lo acomoda.
Además, él es muy agradable. Las veces que nos hemos encontrado, él ha venido donde mí, se ha sentado a hablar conmigo. ¿Fausto Mata? Sí, sí. Ah, yo creo que tú decías Gómez Díaz. Gómez Díaz, mi amigo. No, Gómez Díaz, yo no lo he visto de lejos. Ah, no, yo lo he tratado no tan de cerca, que digamos, o no con tanta frecuencia, pero cada cierto tiempo he tenido un trato. Sí, me dicen que es un hombre de trato agradable Sí. y sencillo. Sí. Bueno. Y es un hombre que sabe manejarse, se ha metido lejos, ¿eh? Oh, sí. Se metió lejos. Sí. Pique y se tiende. Pero Pero bastante. bueno, entonces todavía no queda material. No queda tiempo no todavía. queda el caso Robertico. Danilo, Roberto Ángel Salcedo. Roberto Ángel Salcedo, el hijo de Roberto Mayor. Ha llegado bien, comenzado bien, con buen pie. Ha retomado los programas sociales que tenía a través del PROPET, lo que tenía Neney Cabrera. Director del PROPET. Director del PROPET. Y yo es su primera función pública. Su primera función pública, discursiando, haciéndolo muy bien, ponderando la eficiencia de estos programas sociales, lo amplio de estos programas sociales. Y a mí, de entrada, me pareció un discurso bien estructurado, bien llevado. Yo a él no lo había visto discursiando, él se está estrenando, pero como él es para los fines, es un hombre que se defiende bien de la palabra. Sí, no, y se defiende bien en las tablas. Sí. Él se maneja muy bien, se defiende bien, como tú dices. Él es sí, un hombre. Entonces, algunos han estado, no iba a decir pelafutanes, pero lo pensé, pero no. No lo va a decir. No lo voy a decir, ¿no entiendes? Pero el término está ahí. Realmente han estado criticando de manera alegre la escogencia o la designación de Robertico Salcedo a través de un decreto por el presidente de la República. Primero es la facultad del presidente. Sí. Segundo es la estrategia de un proyecto político. Sí. Y el derecho que tiene el jefe del Estado. Pero por demás, Roberto Ángel y su padre tienen un nombre hecho. Tienen un peso específico. Un prestigio ganado. Tienen un prestigio ganado. Puede que a mucha gente no le guste, pero lo tienen. Lo tienen. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, resaltemos y subrayemos que ese cargo, como cualquier otro que pudieran darle a su padre o a cualquier familiar de él, esos cargos, ese del propeto o cualquier otro, esos cargos no son para los compañeritos de la base. No. Los compañeritos de la base podrán hacer su trabajo con banderas o sin banderas, pero con una botella o con un, que yo no estoy de acuerdo con eso, o con un sueldito, cuando se lo dan o se lo conceden, ya con eso cumplieron. Pero esas posiciones son para otro tipo de figuras públicas que se supone que no solamente van a aportar o que tienen un peso específico. ¿Tú te acuerdas una vez que un gobierno que fue un gobierno excelente para el país, pero que tuvo sus fallas? Una de ellas fue nombrar al telépata, un tipo que hacía de telépata en el Parque Riquillo, encargado de personal de un hospital. Creó muchísimos problemas porque no tenía condiciones, ni estudios, ni nada para eso, y hubo que quitarlo de una vez, don Antonio Guzmán. Sí, pero en definitiva, Danilo, Robertico, que fue el que ya designaron, se ha dicho de que a lo mejor, yo no creo que vayan a designar a su padre, pero de que él pudiera también ser incorporado. Yo no creo que vayan a nombrar hijo y padre. No. Pero bueno. Quizás no pero uno no sabe. Pero de todas maneras, ellos tienen su prestigio, su trabajo hecho, pero además van a aportar, porque tienen un nombre. Eso llevaron ellos a ese proyecto político, claro, aunque a alguna gente no le guste, pero es así. Claro. Puede ser que a mí no me agrade, pero yo debo aceptar que esa gente aportó un nombre, como dices tú, un peso específico, un prestigio, una trayectoria a un proyecto partidario. Que lo más que van a hacer, lo más que pueden dar lugar es arriesgar el libre desenvolvimiento y desarrollo de sus empresas. Sí. Tienen sus empresas, sus negocios,
particulares, que incluso yo particularmente no sé qué fue a buscar a él allí, porque en definitiva tiene más que perder que ganar. Él puede aportar, pero no va a ganar lo que puede ganar en sus empresas. Señor, como productor de cine, como productor de televisión, tiene su programa establecido, tiene su empresa establecida, a partir de allí proyecta muchísima gente. Déjame decirte que tanto en cine como en teatro él ha sido exitoso. Ha sido exitoso, sus empresas han sido exitosas en términos económicos, y entonces y de aporte de trabajo a muchos, y creación o fomento de talentos. Entonces, ¿cuál es el problema? Él proyectaba muchísima gente que eran perfectamente desconocidos y hoy son figuras gracias a que él le ha brindado la plataforma. Claro. Entonces, a alguna gente le coge con algunas personas, yo no sé por qué, pero el presidente sabrá por qué lo puso y está bien puesto. Y él está haciendo su trabajo. Sencillamente. Vamos a desearle éxito porque si él lo hace bien, el país se beneficia. Éxito y una coraza para rechazar todas estas críticas que no son constructivas de algunos francotiradores de la política, mercaderes de la política, que por demás, compañeritos que van a buscar canonjía solamente y cuando otro se incorpora al proyecto le molesta. Bueno, nos vamos entonces, terminamos por el día de hoy, que no sabíamos que íbamos a tener que trabajarlo. Lo ideal era que lo hubiéramos trabajado oficialmente y que todo el mundo, el país entero, estuviera trabajando. Pero el país no está, la rueda de la economía está paralizada, no está dando vuelta hoy. Pero bien, gracias, y director, gracias por el día de hoy. Y nos vamos y nos vemos.